Buenas tardes a todos, muy bienvenidos de nuevo a esta Casa Árabe, que es la suya. Muchas gracias a todos los embajadores del Grupo Árabe y representantes de embajadas europeas, embajadoras europeas. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también a los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores por venir aquí, autoridades presentes y a todos ustedes, muchísimas gracias. Hoy es un día particularmente especial para nosotros porque nos honra con su presencia Miguel Ángel Moratinos, como saben, exministro de Asuntos Exteriores de España, que, por cierto, fue el inspirador de esta casa, como de toda la red de casas que tenemos hoy día en España, y también de la institución que hoy dirige como alto representante de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Con su intervención hoy, que tiene por título El nuevo desafío emergente del siglo XXI, una humanidad, múltiples culturas, clausuramos un ciclo de conferencias que, bajo el título Diálogos sobre sociedades abiertas, hemos codirigido Domènec Ruiz de Besa, quien fue director adjunto del gabinete del ministro Borrell, hasta que muy recientemente ha pasado a ser, tras su elección para el Parlamento Europeo, es hoy día diputado por el Parlamento Europeo, por el Grupo Socialista. Muchas gracias, Domènec, muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo muchas gracias por inspirar desde el principio este ciclo de diálogos que ha constituido. Embajadora, buenas tardes, por favor, siéntese aquí. Este ciclo que ha constado de 14 conferencias en el cual hemos invitado personalidades muy relevantes del ámbito internacional. El ciclo de conferencias fue inaugurado el 15 de enero, como recordarán muchos de ustedes, por el ministro Borrell, con una conferencia dedicada llevaba por título El pilar árabe de la cultura europea. Hoy, y a petición del ministro Borrell, precisamente como les decía, clausura este ciclo el exministro Miguel Ángel Moratinos. Exministro, muchas gracias por tu presencia aquí para tratar un tema de enorme relevancia, como es el desafío emergente del siglo XXI, la humanidad, múltiples culturas, como les decía, un tema de enorme relevancia y actualidad. Por favor, pasen para adelante si quieren. De enorme actualidad en un mundo cambiante, con paradigmas totalmente nuevos, como saben todos ustedes, y por consiguiente, si la labor del alto representante ha sido siempre de una relevancia muy especial, lo es hoy mucho más por la situación en que se encuentra el planeta. Si antes era necesario que las civilizaciones, que las distintas culturas del planeta, las distintas religiones se encontraran para hablar, para tratar de acercarse unos a otros, hoy día esto es, si cabe, mucho más relevante. De todo esto nos hablará el alto representante ahora, pero antes doy la palabra a Domènec Ruiz de Besa. Por favor, Domènec, tienes la palabra. Gracias. Bueno, querido director, muchas gracias por la invitación a participar hoy. En efecto, entiendo que se debe a mi condición anterior más que a mi condición sobrevenida, pero es cierto que hemos trabajado desde el principio en la formulación de este ciclo, en sus temas, en la selección de los ponentes, y desde el primer momento tuvimos muy claro que la última sesión tenía que dedicarse al tema de la Alianza de las Civilizaciones y que íbamos a tratar de tener con nosotros al ministro Moratinos, y así ha sido, y es una gran satisfacción y es muy de agradecer que haya hecho espacio en una agenda, y no es un tópico decirlo, en su caso, él es el alto representante de las Naciones Unidas para la Alianza, realmente muy apretada, y estar hoy aquí con nosotros. Y es también de agradecer la presencia de todos ustedes en una sala tan nutrida, en fechas tan caniculares, tan estivales, que animan más a estar al fresco, a la sombra, al exterior, que aquí. Y yo solo voy a hacer un breve comentario antes de dar la palabra al ministro Moratinos, que es a quien hemos invitado y a quien debemos escuchar.
para también entender un poco más o ayudar a entender un poco más las razones de este seminario, ¿no? Que, como ha dicho el director, y gracias a su empeño y al de su equipo y al conjunto de la Casa Árabe, pues ha sido realmente un éxito, ¿no? 14 sesiones, siempre una asistencia muy elevada, con impacto, es decir, que no solo ha beneficiado o no solo ha interesado a los que han venido, sino a los que lo han podido ver en las grabaciones en Internet. Incluso recuerdo que cuando se hizo la conferencia inaugural, y además creo que es importante, empezamos con el ministro Borrell y concluimos con el ministro Moratinos, esto tiene un cierto simbolismo, se hizo eco la prensa egipcia, recordaréis, de la conferencia del ministro Borrell, y luego su ponencia se publicó en forma de artículo en la prensa española, y luego también nos pidió un medio creo recordar que era de Egipto también, su republicación. En fin, esto ha tenido un cierto impacto, que es lo importante, y lo que nos animó desde el principio era tratar de establecer un hilo rojo de estas 14 sesiones alrededor de esta idea de sociedades abiertas, y inevitablemente hemos tocado temas que aparentemente son muy distintos entre sí, pero que yo creo que se conectan bien con esta idea de la sociedad abierta, ¿no? Por eso la primera sesión se dedicó a poner en valor el hecho de que lo árabe es parte integrante de la cultura europea, no es algo ajeno o foráneo, y eso es importante a la hora de derribar estereotipos y mitos y construir esa sociedad abierta y multicultural. Hemos abordado la temática migratoria en distintas sesiones, porque ahí había mucha tela que cortar. Es decir, en el tema migratorio se analizó el Pacto Migratorio Global de Marrakech, las migraciones, de origen del mundo árabe en España. Tiene una pluralidad de temas migratorios, pero que también tienen que ver con esa idea de una sociedad abierta que no construye narrativas negativas sobre la migración, que apuesta por una gestión del fenómeno, por maximizar sus beneficios, por también entender que más allá de los beneficios económicos de la migración también hay beneficios en términos de construcción de una sociedad plural y diversa. Hemos analizado también temas como las vanguardias culturales en el mundo árabe, las aproximaciones a lo árabe desde posiciones no religiosas, es decir, también mostrar que no hay una identificación entre árabe e islam exacta. Y bueno, todo eso yo creo que forma parte de esa idea de sociedad abierta, ¿no? Y creo que esta panorámica de 360 grados, seguramente habría otros temas que a lo mejor no hemos abordado, que tienen que ver con sociedades abiertas, pero creo que hemos abordado muchos de ellos. Y el último aporte de este ciclo es el de la alianza, del que hablará con más autoridad que yo Miguel Ángel Moratinos, pero sí querría decir que creo que este fue una gran innovación en el sistema del multilateralismo, que fue una innovación o un aporte de España y concretamente de la etapa de Moratinos como ministro, porque venía a complementar una idea fuerza de nuestra política exterior y yo creo que un poco de la cosmovisión europea del mundo, que es de alguna manera la idea del cosmopolitismo político, en cierto modo encarnado por el sistema de Naciones Unidas, con sus debilidades, querríamos y seguimos demandando más ahora con un sistema donde las grandes potencias parecen querer afirmarse sobre el multilateralismo, ¿no? Y nosotros creemos, los europeos, los españoles, que si cabe hay que reforzar todavía más el sistema multilateral, y también fue algo muy destacable de la etapa de Moratinos el compromiso con las Naciones Unidas en aquel momento. Y ahora se cumplirán en 2020 el 75 aniversario de las Naciones Unidas. Está aquí el director general de Multilaterales, Marcos Gómez, también sabe mucho sobre Naciones Unidas.
y está la agenda de la reforma del sistema que ha planteado el actual secretario general, es decir, que podemos avanzar mucho en reformar, reivindicar Naciones Unidas. Ese fue también el título, por cierto, de un artículo que publicó en El País el ministro, que tenía ese título, reivindicar, reformar, reforzar las Naciones Unidas. Y yo veo la alianza como un complemento de ese cosmopolitismo político, es decir, el cosmopolitismo cultural, ¿no? Es decir, vamos a reforzar el diálogo entre culturas, entre civilizaciones, vamos a poner en común lo que nos une a todos como seres humanos y al mismo tiempo a valorizar la diversidad, ¿no? Y por eso creo que de esta manera culminamos de la mejor manera este ciclo, ¿no? Con este mensaje de apoyo al sistema multilateral y apoyo al entendimiento entre culturas y entre civilizaciones. No me extiendo más, solo recordar que es también nuestra intención, espero que podamos concluirlo, sacar, además de haber hecho el ciclo, una publicación con las ponencias de todos los que han pasado por aquí en estas 14 sesiones, de modo que este libro, esta publicación, pueda quedar para seguir alimentando el debate y la construcción de una visión de un mundo que también como sociedad internacional querríamos que fuera lo más abierta, lo más cohesionada y lo más pacífica posible. Muchas gracias. Domènech, tiene la palabra el alto representante. Muchas gracias. Pues bien, buenas tardes a todos y a todas. Siempre es un placer volver a casa, a nuestra casa, y en este caso a Casa Árabe, a mi casa. Y por lo tanto, cuando se vuelve a casa siempre uno tiene tendencia a evocar viejas nostalgias, recuerdos, a encontrarse con muchos amigos, interlocutores que has conocido en distintas ocasiones y, bueno, se comenta cómo va la vida, qué tal te va, cómo está la situación del presente y a veces al final de la sobremesa se empieza uno a imaginar el futuro. Y eso es lo que voy a tratar de hacer con todos ustedes esta tarde, que no voy a caer en las viejas nostalgias, los viejos recuerdos, mi periodo de ministro, la creación de Casa Árabe, sino tratar de compartir con ustedes cómo analizo la situación actual y sobre todo lo que más me interesa transmitirles a todos ustedes es cómo veo que podemos construir el futuro de manera conjunta. Por ello, mis primeras palabras son de profundo agradecimiento a Pedro Martínez Avial, director de Casa Árabe, y a Domènech Ruiz de Besa, ahora flamante eurodiputado en una legislatura clave y crítica para el futuro europeo. Y estoy seguro, Domènech, que seguirás construyendo como lo has hecho desde hace muchos años con tu impulso y tu creatividad, propuestas, iniciativas en ese marco complejo que es el Parlamento Europeo para que de manera también colectiva podamos ir armando la nueva realidad internacional. Me cabe el honor, lógicamente, y la responsabilidad de cerrar este ciclo de conferencias, bonito título, Diálogo de Sociedades Abiertas, que inauguró mi querido amigo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cambiaron el nombre, pero bueno, mi ministerio, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, ahora se ha añadido un elemento más necesario, lo que demuestra la complejidad de las relaciones internacionales y por lo tanto concluir un ciclo que, como han evocado tanto el director de Casa Árabe como Domènech Ruiz de Besa, ha sido un gran éxito. Me corresponde a mí cerrarlo con una temática que he querido que sea, bueno, creativa y que nos lleve a todos a reflexionar lo que es importante en el mundo que se está construyendo en estos momentos.
Quizás la haga con una gran carga de subjetividad, porque lo importante es lo que estoy yo realizando, ¿no? Y por lo tanto habrá críticos que señalen de que, bueno, es lógico que el alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones ponga el acento y el énfasis en lo que es la creación de una sola humanidad con múltiples culturas, religiones y civilizaciones. ¿Dónde estamos en la actualidad? Bueno, ustedes que acuden a una charla por la tarde de un julio canicular, pues son analistas, me imagino, ilustrados de la realidad internacional. Por lo tanto, no les voy a sorprender con mi primer análisis. Estamos en una era de transición, se dice, se conoce, se sabe, pero no se practica, o se practica de manera, digamos, colateral, no de manera sustancial. Sabemos que estamos abandonando el ayer, como diría Stefan Zweig, en un presente complejo y mirando hacia el futuro. Sabemos que estamos en una profunda serie de cambios tecnológicos, descubrimientos científicos, avances de todo tipo, que nos llevan, por lo tanto, a ser incapaces a veces de comprender las consecuencias y el impacto que todos ellos tienen en lo que es la organización político-social que nos corresponde a los políticos establecer. Y, por lo tanto, ese mundo en cambio, ese mundo en un proceso de mutación profunda, no nos tiene que paralizar. Es cierto que lo lógico sería que muchos de entre nosotros, los hay, están desorientados, como diría Amin Maalouf. Estamos perdidos, confusos. Son tantos los cambios, las novedades, las reacciones que tenemos que otorgar e integrar en el modo de comportamiento diario de todos nosotros, que es difícil responder al ritmo de cambio y de proceso de mutación que se está produciendo en la realidad internacional. Y sin embargo, yo creo que jamás en la historia de la humanidad hemos tenido los recursos, las capacidades para poder crear un mundo mejor. Estamos en la era del antropoceno, como dicen los expertos, en definitiva, en la era en donde el ser humano, la humanidad, puede decidir por sí misma. Es verdad que tenemos una serie de imprevisibles de la naturaleza, pero cada vez menos o cada vez intentamos que sean las mínimas para poder decidir nosotros mismos cuál debe ser nuestro futuro. Es en ese mundo que vivimos. Y en mis conferencias, ya he dado unas cuantas, los que me habrán escuchado me volverán a escuchar hoy a decir de manera machacona que vivimos en un mundo global, complejo e incierto. Tres adjetivos que quizás algunos periodistas habrán dicho, bueno, esto es el lenguaje tradicional de los diplomáticos, la langue de bois, esos que utilizamos los diplomáticos para no decir nada, estabilidad política, seguridad, defensa de los intereses nacionales, complejo, global, incierto. Pero no, en este caso, mis queridos amigos y amigas, cada adjetivo encierra una realidad que debemos de analizar y comprender mejor si queremos acertar en el diagnóstico y en las propuestas que deseamos proponer. Sí, vivimos en un mundo global, bueno, es una obviedad, todo el mundo lo sabe. La globalización es un hecho, nos gustará menos o más, tendrá consecuencias mayores o menores. Algunos sectores de la población será deshumanizada, tendrá que corregirse, pero nadie puede poner en duda de que vivimos en un mundo global, interconectado, interrelacionado, que por lo tanto necesita entender lo que pasa en cualquiera de los rincones del mundo. Una globalidad que nos lleva a que cualquier incidente menor que ocurra en cualquier esquina o rincón del mundo
tenga consecuencias inmediatas en el más allá del hemisferio norte o sur, este o oeste. Y por lo tanto esa globalización nos tiene que llevar a comprender que el mundo es uno, es único, es una sola humanidad la que tenemos que defender. Es un mundo complejo, que ahí en la complejidad nos dará la razón todos aquellos que ya abandonan el análisis simplistas. Es un mundo político. Bueno, los políticos cada vez tenemos menos capacidad de influencia. Es el mundo de la finanza. Bueno, sí, tienen bastante capacidad de dirigir y tratar de defender sus intereses. Es un mundo de la sociedad civil, de los activistas, de los que consideran que lo humanitario es lo único que debe ser objeto de interés. Si les hiciese ahora una pregunta a todos ustedes, como se lo hacía a mis alumnos de Sciences Po, ¿quién gobierna el mundo? Bueno, quizás algunos embajadores sentados en la primera fila, si son un poco tradicionales, me dirían, bueno, ya no es Estados Unidos la superpotencia, pero quizás China. Otros dirían, es China y Estados Unidos. Otros dirían, bueno, son el G7, no, es el G20. Si hubiese aquí varios economistas, dirían, bueno, estos son políticos, no saben que quien gobierna el mundo somos nosotros, el mundo de la finanza, de los intereses. Pero se equivocan también porque no gobiernan, necesitan al político. O si tenemos a los jóvenes estudiantes entusiasmados con causas puras, nobles, humanas, dirían, no, somos nosotros los que movemos y hacemos la agenda del sector civil. O los periodistas dirán, no, el cuarto poder somos nosotros los que podemos configurar las tendencias. Pues, mis queridos amigos, ni unos ni otros, sino todos juntos. La complejidad no es que tengamos una visión exclusivamente política de la evolución de la realidad internacional, o exclusivamente financiera, o exclusivamente social, o cultural, o religiosa, o civilizacional. Son todos estos elementos que tienen que ponerse de manera conjunta para entenderlo mejor. Yo tuve la suerte que me presentase un buen astrofísico español, Juan Pérez Mercadera, uno de los grandes físicos norteamericanos que acaba de fallecer el mes de mayo, Murray Gell-Mann, que escribió un libro complicado, que hay que leerlo con mucha dificultad, lo reconozco, pero que le recomiendo, que es el Quarks y el Jaguar. Es el hombre que inventó las partículas elementales. Y en su libro el subtítulo es De lo simple a lo complejo. La aventura de lo simple a lo complejo. Pues sí, en esa aventura de lo simple, hoy día hay partidos políticos, movimientos localistas, nacionalistas que nos quieren simplificar la realidad, pero no entienden que el mundo y la realidad es compleja y por lo tanto tenemos que habituarnos y adaptarnos y vivir con la complejidad. Pues esa complejidad nos demuestra que, aparte de lo político, lo económico, lo financiero, lo social, hay un elemento básico, esencial en el ser humano, en la capacidad humana, que es lo cultural, el pensamiento, la educación, la religión, los sentimientos, los valores, los principios. Y ese campo, que desgraciadamente no siempre recibe la atención y el interés de la sociedad y de los responsables políticos, es el que está en estos momentos, y desde mi plataforma de observación de Naciones Unidas como alto representante de la Alianza de Civilizaciones, está cobrando cada vez más importancia y más relevancia. ¿Cómo podemos juzgar el mundo en estos momentos? Hay dos grandes escuelas de pensamiento. Una optimista, no tengo nada contra el optimismo, todo lo contrario, que nos hace una descripción de una sociedad en donde la ciencia, la técnica, los descubrimientos, los big data, la inteligencia artificial, nos resolverá cada uno de los pequeños
medianos y grandes problemas que se nos puede presentar al ciudadano y a la humanidad. Y que, por lo tanto, no nos tendríamos que preocupar, porque al final la evolución de la humanidad siempre nos ha mostrado, gracias a la ciencia, entre comillas, esa capacidad de innovación y de respuesta a los múltiples desafíos y retos que se pueden plantear. Hay muchos exponentes de esta tesis, pero uno de ellos que más me ha impactado en mis últimas lecturas es uno que está gozando de gran prestigio y que, bueno, en una primera lectura superficial de sus textos, pues incluso cae bien. Es Steven Pinker, el profesor de Harvard que ha escrito el último libro, se llama Enlightenment Now, Ilustración Ahora, y que para el señor Bill Gates es el mejor libro que ha leído en su historia. Pues para mí no, lo siento decirlo, no es el mejor libro que he leído en mi historia. Sin embargo, cuando uno empieza la lectura del libro, pues queda cautivado por el encantamiento de las cifras, de las estadísticas, en donde nos lleva indicando que, claro, que los obreros de la Inglaterra del periodo de Dickens vivían mucho peor que la clase trabajadora del siglo XXI en el mundo, que se ha reducido la pobreza, que se ha reducido la enfermedad, que tenemos mayores recursos, mayores capacidades de responder a lo que son los distintos problemas, que se puede lograr y se logrará en la lucha contra el cambio climático gracias a las nuevas tecnologías. Que sí, que, hombre, que habrá diferencias, porque la diferencia no es mala entre distintos sectores, que habrá un sector que seguirá ganando mucho dinero y que será un sector enriquecido. Y el otro sector, pues serán consumidores. La solución es que unos sean capaces de innovar, vivir, ajustar, y la gran mayoría de la sociedad internacional los convertiremos en consumidores, simples consumidores. Nos ofrecerán los productos, estaremos contentos, tendremos un espacio de ocio, pero después no tendremos una contribución personal, ética, válida para nuestra existencia. Y el segundo grupo de pensamientos, los que no, los que, y ahí me incluyo, nos rebelamos y decidimos de que la ciudadanía, los ciudadanos, pongamos nuestra capacidad de respuesta a los distintos desafíos y retos que existen en este siglo XXI. Y esa ciudadanía es la que piensa, reacciona, tiene valores, tradiciones, culturas, religiones, civilizaciones que pone al servicio de la humanidad y que no desea ser pisoteada o aplastada por el rodillo unidimensional de la uniformidad. Si por una cosa es reconocer la universalidad del mundo en que vivimos, gracias a lo que se llamaba antes de la globalización, y otra cosa es que aceptemos convertirnos en una uniformidad McDonaldiana, de McDonald's, en donde todos comamos lo mismo, nos vistamos igual, seamos los mismos ciudadanos aquí en Shanghái que en Marrakech o que en Buenos Aires. No. Lo que diferencia a las comunidades, a las sociedades, a los individuos es que todavía muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, se resiste a este rodillo uniformizador que algunos sectores de esta nueva aventura tecnológica nos quiere llevar. Pues bien, en esa situación nos encontramos en estos momentos. Y nos encontramos con que tenemos que proponer y defender los grandes retos que afectan
al siglo XXI. Los retos tradicionales de la diplomacia, paz y guerra, seguridad, políticos, militares, difíciles de resolver porque muchas veces se intentan resolver sin arbitrar mecanismos diferentes, más complejos, que podrían facilitar la solución de los mismos. Volveré sobre este tema. Y luego tenemos la gran agenda, la agenda del siglo XXI, la agenda 2030, la agenda de la sostenibilidad, la agenda de los ODS, 17 objetivos suscritos por la comunidad internacional con participación de los distintos actores, sectores, que es una gran agenda. Es una agenda que tiene además como elemento esencial y como cabeza de línea, de lanza, a la lucha por el cambio climático. Nadie, hay algunos que se oponen o que dudan o que se interrogan diciendo que esto de la lucha con el cambio climático es una cuestión de algunos científicos que han perdido la cabeza o que hay algunos intereses perversos detrás de esa lucha por el cambio climático. Pero vamos, yo imagino que en esta sala todos hemos participado, participamos y vamos a seguir participando en lograr salvar el planeta. Y en ese salvar el planeta creo que no hay duda, hay un gran consenso internacional. Nos podremos quejar ahora en septiembre en Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres ha tomado una iniciativa arriesgada, con enorme valentía, para convocar una nueva cumbre mundial, para ejercer presión y poner en aplicación los resultados de la cumbre de París. Y todos, yo creo, saldrá una hoja de ruta interesante, desde la pequeña adolescente, que me imagino la darán el Premio Nobel de la Paz o próximamente, porque con 15 años se puso a defender al clima y al planeta, hasta, cualquier ciudadano de cualquier rincón del mundo está a favor de esa lucha contra el cambio climático. Pues bien, yo de manera de un poco tratando de provocar, digo, me parece muy bien, yo eso voy a participar, yo fui el presidente de la Red Española de Desarrollo Sostenible y voy a seguir combatiendo la lucha contra el cambio climático, pero eso no me impide el olvidar otros objetivos esenciales y fundamentales que considero deben ser realzados en las prioridades de la agenda internacional. Una pregunta. Imaginemos que a pesar de las dificultades de distintas administraciones contrarias, al final lo logramos, y yo creo que lo lograremos. Salvamos el planeta. Bien. Podemos ir a la playa y la playa son playas transparentes, bandera azul europea. Respiraremos aire puro, comeremos biofood o alimentos biológicos, tendremos un entorno muy sano. Pero ¿cómo vamos luego a vivir nosotros juntos? Si nos excluimos, si por llevar kipa o llevar caifa o llevar una cruz o nos eliminamos, iniciamos el discurso del odio, no nos aceptamos, no nos respetamos, no somos capaces de establecer unos mecanismos de convivencia mínimos para poder ordenar y organizar el mundo del futuro. Porque, mis queridos amigos, el mundo futuro no es un mundo solamente de la inteligencia artificial, es como les decía anteriormente, es un mundo en donde la diversidad y los elementos culturales, educativos, sociorreligiosos van a contar cada vez más. Y de hecho lo estamos viendo con los incidentes y los ataques y los actos terroristas dirigidos a distintas religiones y confesiones en el mundo. Y vemos la dificultad en el debate interno europeo de la exclusión, de la emigración, de la comunicación, de la guetización de las distintas comunidades, donde cada uno se refugia en sí mismo y es incapaz de hablar al otro. ¿No deberíamos empezar ya a plantear seriamente cómo vamos a organizar esa convivencia?
¿No creen que eso merece el mismo interés o el mismo compromiso que puede tener la lucha contra el cambio climático? Que la debe tener, y no la excluyo, y no la separo de la prioridad. Pero olvidar de que tenemos que construir un mundo en donde el respeto al otro debe ser el motor inicial y esencial de nuestro comportamiento, creo que merece la pena al menos plantearlo y al menos defenderlo. ¿Dónde estamos en este terreno? Bueno, hay un gran escritor, politólogo italiano, Nuccio Ordine, que dice la utilidad de lo inútil, refiriéndose a lo cultural. Hoy día, hablar de los temas culturales parece que es una inutilidad. Y de hecho, pues las páginas de cultura están siempre al final del periódico. No están en titulares. Y sin embargo hay una anécdota que me gusta a mí subrayar siempre, referida hace ya tiempo al presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle, que tenía, como saben bien ustedes, una relación personal muy entrañable y muy intensa con su ministro de Cultura, André Malraux. Y en los consejos de ministros, pues Malraux se sentaba a la derecha del presidente de la República. Y le preguntaban a los periodistas, ¿pero usted por qué, señor presidente, sienta al ministro de Cultura a la derecha? Siente usted al ministro de Economía o al ministro de Asuntos Exteriores, no al ministro de Cultura. Y el presidente Charles de Gaulle le dice, no, porque cuando estamos discutiendo si vamos a dar luz verde a construir una presa o unas infraestructuras, antes de tomar la decisión consulto con mi amigo André para que me dé su sentimiento humano de la inversión. Necesito el consejo humanista del ministro de Cultura para tomar las decisiones. Bueno, en cualquier caso, hoy día lo cultural, lo religioso, lo civilizacional parece alejado de las prioridades de nuestro mundo, un tanto confuso, como les decía al comienzo de esta conferencia. Estamos todos obsesionados, ahora gracias a Dios se nos ha pasado un poco y que no, espero que no vuelva a pasar de nuevo, pero yo me acuerdo de esas sensaciones, me tocó vivir como ministro, de la caída de la prima, la subida de la prima, del bono español, ¿no? De repente todos los españoles nos convertimos en expertos financieros. Estábamos obsesionados si el bono subía o la prima bajaba, y no sabíamos de qué prima estábamos hablando, pero estábamos todos obsesionados con las finanzas, y seguimos obsesionados con las finanzas. Las finanzas, mi pequeño conocimiento de historia, cuando se crearon los bancos genoveses, pues eran un instrumento. Se pedía dinero a los banqueros, pero los banqueros no decidían. Decidía el rey, el soberano, o luego el gobierno. Hoy día parece que las finanzas deciden. No deberían de decidir. Roosevelt no dejó decidir a los bancos americanos, los cerró y los dijo, bueno, o aceptan nuestras condiciones o no abren. Y se sometieron al dictat del presidente de los Estados Unidos, pero hoy día parece que estamos un poco pendientes, ¿no?, de la decisión financiera antes de tener una visión política clara de lo que queremos hacer. En definitiva, necesitamos incorporar todo este debate cultural, educativo, religioso a nuestra capacidad de actuación en este nuevo mundo complejo que nos ha tocado vivir. La alianza de civilizaciones, donde ha habido un número de comentarios, analistas, comentando de por qué civilizaciones en plural, por qué alianza, si tenemos diálogo. Bueno, lo hemos explicado ya muchas veces.
El diálogo está bien, pero es insuficiente, es el primer paso. Pero si después de escucharnos cada uno hacemos lo que queremos y no cambiamos nuestro comportamiento, poco habremos avanzado. De ahí la alianza es una voluntad de hacer juntos en un proyecto común, colectivo, para mejorar la situación. Y civilizaciones, en plural, porque los que quieren defender que hay una sola civilización, y lógicamente esos que defienden que hay una sola civilización suelen ser los occidentales, un sector del mundo occidental, ignoran de que en el mundo ha habido múltiples y varias civilizaciones. Y la globalización, que os decía antes, lo que ha demostrado es que ha desnudado, nos ha dejado al le roi nu, nos ha desnudado al rey de la civilización occidental. Y hemos descubierto de que China había sido una gran civilización y que quiere seguir siendo una gran civilización. Que hay países africanos que tienen toda la legitimidad de demostrar que ellos también configuran una distinta civilización, que hay comunidades indígenas en la América Latina que han contribuido con su imaginación, sus descubrimientos, al mejorar la humanidad. En definitiva, civilizaciones las hay y las seguirá existiendo. Lo que tenemos es crear una sola humanidad con múltiples culturas, civilizaciones y religiones. Porque la tesis, sobre todo los occidentales, cuando estudiamos la historia de las civilizaciones, Arnold Toynbee, el ciclo de las civilizaciones, surgimiento, esplendor, decadencia, nos llegaban a decir, bueno, todas fueron surgiendo, pero la nuestra, llegamos al sumo, llegamos los occidentales y somos los que dominamos. Y lógicamente, como dominamos el mundo por nuestro periodo colonial, por nuestra capacidad tecnológica, por distintas circunstancias, creímos que nuestra civilización era la única y verdadera. ¿Qué pasa? Luego empezaron los problemas y vino otro analista, Oswald Spengler, que hizo, la civilización occidental está en decadencia. Y ahora nos dicen otros que Occidente está en decadencia. Yo les digo que Occidente no está en decadencia, yo no me siento en decadencia, yo me siento occidental, pero yo no estoy en decadencia. ¿Por qué voy a estar yo en decadencia si tengo las mejores universidades? Tengo un modelo social y político que ya quisieran muchos países en el mundo tener. ¿Por qué tenemos que estar en decadencia los occidentales? ¿Porque tenemos menos personas? ¿Porque demográficamente tenemos un problema demográfico? Bueno, pero esto es como todo, se puede cambiar o modificar. ¿Pero la civilización va a desaparecer, la civilización occidental? No va a desaparecer. Pero no seremos la única. Tenemos que compartir nuestra civilización con otras. Por lo tanto, tendremos que saber establecer los mecanismos, arbitrar los consensos, hacer diplomacia internacional, multilateral, para que precisamente esos conflictos que están inherentes en lo que algunos quieren, que es la exclusión, la negación del otro y, por lo tanto, la reivindicación del uno, desaparezcan. Y esa es la gran tarea que tiene la denominada Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, que creo que es suficientemente interesante para tomársela en serio. Y todavía no la hemos tomado en serio. Todavía creemos que es una especie de iniciativa ocurrente que surgió en un momento específico del contexto geopolítico internacional y que, bueno, está ahí porque como se crean las cosas y que no tienen, digamos, sentido de profundidad estratégica. Y yo les tengo que confesar, no es porque defienda
mi organización, como creo que es mi labor y mi responsabilidad, sino porque creo profundamente en que esa denominación, una sola humanidad, varias culturas, religiones y civilizaciones, va a ser el objetivo y la tarea esencial en las próximas décadas. El que quiere empezar a sumarse en esta iniciativa, bienvenido será. Pero al final tendremos que poner paz y relación entre nosotros mismos. Tenemos que ir avanzando en este debate intercultural, interreligioso, con algunas propuestas un tanto innovadoras. Tenemos que abandonar conceptos que, aunque todavía pueden seguir siendo simpáticos y aceptables, pero que yo ya he empezado a combatir con diplomacia, ¿no? y con serenidad, superarlos. Hay que abandonar el término tolerancia y sustituirlo por el de respeto. Hay que abandonar el término coexistencia y sustituirlo por el de convivencia. Su Majestad el Rey de Marruecos, Mohamed VI, cuando recibió a su santidad el Papa Francisco, recientemente en Marruecos, pronunció un discurso que yo les animo a leer y a estudiar, en donde precisamente dice: ha llegado el momento de abandonar esos viejos conceptos de tolerancia y coexistencia. Porque lo que tenemos que hacer es conocernos al otro. Si tú toleras al otro, le toleras, pero no te interesas por el otro. No le conoces, le ignoras. Ni siquiera le respetas. Simplemente le toleras. Y como le toleras, pues tienes que buscar un mecanismo de coexistencia. Y claro, cuando vas en esa dirección, la posibilidad de avances sustanciales son mínimos, porque no rompes las dinámicas para poder encontrar un entendimiento más profundo entre las distintas religiones y civilizaciones. Esto es lo que nos lleva hoy día a insistir en la necesidad de que los líderes religiosos y los líderes políticos puedan encontrarse con mayor frecuencia. Y es verdad que estamos observando signos esperanzadores a raíz de los distintos ataques horribles, dramáticos, trágicos, ataques en Nueva Zelanda, ataques en Sri Lanka, ataques en Pittsburgh, Estados Unidos, ataques en Filipinas. Bueno, los líderes religiosos por primera vez salen y se solidarizan entre ellos, muestran un apoyo unánime. Y de ahí que el secretario general, cuando me ha pedido llevar a cabo y presentar un plan de acción global para proteger los lugares de culto, una de mis tareas ya haya sido consultar con todos ellos y tratar de encontrar mecanismos de trabajo para que no se solidaricen únicamente después del atentado, sino que empiecen a solidarizarse en el día a día, que haya agendas positivas, que el islámico, el judío, el cristiano, el hindú, el taoísta, el budista, pues puedan conocerse mejor y puedan trabajar mejor y por lo tanto puedan entenderse mejor. No se trata de que cada uno se respete y vive en un gueto, no, se trata de que se abran y que por lo tanto inicien actividades conjuntas, colectivas, y cada uno, pues sí, con sus propias idiosincrasias, sus propios principios y valores. Y esa es la gran tarea que nos toca llevar a cabo dentro de la Alianza. Una tarea que nos va a llevar precisamente a defender este nuevo concepto, una sola humanidad, varias culturas, varias religiones, varias civilizaciones. Eso lo van a escuchar cada vez más. No se trata de ser localista, no se trata de ser nacionalista, se trata de vivir en una sola humanidad. Porque en este ciclo de conferencia de sociedades abiertas, en las que todos deseamos que esa sociedad estén abiertas, reciban información con transparencia,
que puedan, por lo tanto, beneficiarse del conocimiento del otro. El gran peligro es que ante la confusión, la ignorancia, el fanatismo, cada uno se refugie en sí mismo. Y en lugar de crear sociedades abiertas, lo que creamos serían guetos incrustados en una especie de macro sociedad abierta de los grandes números, y en el micro vivamos encerrados en nosotros mismos. Por tanto, la tarea de la alianza es abrir esas fortalezas, esos muros de incomprensión, es recuperar lo que decía el gran escritor francés, argelino, menorquín, Albert Camus: hay que rebelarse, pero la rebelión no es una rebelión irracional, es una rebelión con violencia para buscar el equilibrio, la mesura, y encontrar precisamente en esa mesura la capacidad de lo que denominaba él el pensamiento del mediodía, la pensée del midi, el pensamiento mediterráneo, lúcido, inspirador, que nos hemos ido arrinconando frente al pensamiento del norte, que nos invade, que nos dan razones pragmáticas, inmediatas, pero que nos hace perder el sentimiento, la felicidad que ese pensamiento del sur inspiraba a tanta gente y a tantas civilizaciones y culturas. Ese pensamiento del sur es la que tenemos que recuperar en nuestra actuación para poder enmarcar nuestro día futuro. Y por lo tanto, eso es lo que debe volcarnos, sin negarse, lógicamente, las prioridades ya existentes. Yo he tenido el privilegio, la suerte de ser ministro de un gobierno español y sé lo que es gobernar, y por lo tanto sé lo que son las prioridades y sé lo que, lógicamente, cualquier político tiene que decidir. Pero dicho esto, también la clase política tiene que saber incorporar prioridades nuevas. Tiene que entender que el mundo cambia, que no seguimos con los mismos parámetros de hace 10 años, porque todo cambia muy rápidamente. Y por lo tanto tenemos que ir incorporando a nuestra agenda aquellos temas que, aunque en una primera lectura no parecen tener gran relevancia, al final son los que más cuentan, al final son los que más movilizan, porque al emigrante, cuando se le impide cruzar el Mediterráneo, o al ciudadano de Bavaria que no le gusta ver a su vecino con el velo, habrá que explicarle para que entienda que tiene que vivir en una sociedad multicultural. Y eso va a estar presente cada vez mayor, de manera más presente, más diaria. Y tenemos que prepararnos precisamente hacia esa dirección. Concluyo. Muchos de mis amigos saben que me denominan como afrancesado. Bueno, estoy casado con mi mujer francesa, estudié en el liceo francés, leo, y hay varios autores franceses recientemente que han escrito diferentes libros, todos ellos de gran interés. El primero que voy a referirme es de mi gran amigo Amin Maalouf, el primero de las entidades asesinas que tenemos que combatir, con identidades incluyentes, obviamente, y luego con un libro que ha ido, yo creo, elaborando en el paso del tiempo y con una tristeza amarga de ver que sus sueños de joven no se llevan a la realidad. Y mi buen amigo Amin Maalouf, que es un gran levantino, pues ha caído en el pesimismo. Primero escribió Desorientados, y tenía razón, estamos todos desorientados. Bueno, hubo luego otro gran escritor francés
que ganó el Prix Goncourt, Matías Enard, que escribió un libro que se llama Brújula, que también recomiendo, es un orientalista, ¿no?, en donde en definitiva dice, bueno, necesitamos una brújula para orientarnos. Cojamos la brújula de Enard. Luego hay otro gran escritor francés, muy polémico, excesivamente polémico, complicado, Michel Houellebecq, que dice, bueno, esto es el mundo islámico, la sumisión, no nos queda otro remedio que someternos. Y luego termina el propio Amin Maalouf, que acaba de sacar un libro, se llama El naufragio de las civilizaciones. Cuando lo sacó, le escribí y le dije, oye, que acabo de ser nombrado alto representante de la Alianza de Civilizaciones. Y hemos tenido unas conversaciones muy positivas, tú y yo, ¿no? ¿Cómo te has encontrado con esta situación de crisis y de pesimismo? Y dice, bueno, no, pero al final leerás que, bueno, siempre hay una esperanza en el náufrago. El náufrago, cuando no ve tierra, siempre piensa que la alcanzará. Y esa es mi esperanza, de que a pesar de que mi análisis es que las civilizaciones han naufragado hasta ahora, al final tocaremos tierra y nos salvaremos. Pues bien, eso es lo que la Alianza quiere, que entre todos nosotros seamos capaces de crear esa esperanza y seamos capaces de crear esa humanidad, una sola humanidad, con diversas culturas, religiones y civilizaciones. Muchísimas gracias.